invitamos en esta mañana a un espacio más de Meditando en la Palabra. Saludamos a toda la audiencia de Benecer Estéreo y comenzamos leyendo la palabra en Primera de Samuel 16, del 1 al 13. La palabra del Señor dice: Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndole yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Y Jehová le respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él les respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Y hizo luego pasar a Isaí, a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Señor, te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu nombre, y en esta mañana gloriosa, que el poder del Espíritu Santo sea ayudándonos a entender tu palabra, que nos dé sabiduría. Te bendecimos y te alabamos. El tema que vamos a tratar se llama Ocupa tu lugar. Porque aquí en Primera de Samuel 16 vemos que el Señor le da una orden precisa, una instrucción precisa a Samuel, ¿verdad? Y le dice: ves por un hijo de Isaí, te envío por él porque me he provisto de rey. Entonces le da esas instrucciones y prepara, el Señor capacita, el Señor enseña, el Señor guía y le dice cómo va a ser todo. Entonces dice: me he provisto de rey, y manda a Samuel a ungir a un hijo de Isaí de Belén. El nuevo rey dice que procedería de la tribu de Judá y de Belén de Judá, porque el rey fue escogido y fue provisto por Dios. Y en la palabra de Deuteronomio 17:15 dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre todos los hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces Dios es el que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad y no según los deseos humanos. Él manda a Samuel a escoger el rey. Entonces dice en el versículo 2, Samuel me mataría, le dice
Saúl me mataría, le dice Samuel al Señor. ¿Y por qué? Porque el desequilibrado estado emocional de Saúl ya era sabido en todo Israel. Parece ser que Samuel tenía miedo, estaba reaccionando con miedo porque Saúl le podía hacer algo si él iba a ungir, ¿verdad? Pero el Señor es maravilloso y lo manda. Le dice, ves, y le da todas las instrucciones que le estaba dando para que fuera a buscar. Entonces, el Señor, en lugar de estar Samuel alegre por el regocijo, porque el Señor lo había mandado, él estaba más bien muy triste, venía llorando, venía deprimido. Entonces, el Señor le dice, ve y úngelo, ¿verdad? Y en lugar de regocijo, como decimos, por la provisión de Dios para Israel y en último para todos los términos de las naciones, él estaba muy triste, estaba deprimido, Samuel. Pero entonces vemos que el Señor manda a purificar, le dice, haz el sacrificio y te enseñaré lo que tienes que hacer. Ve y purifica, le dice, y santifíquense, y manda a santificar a todos. Y entonces vemos que el Señor da unas instrucciones de mandar a purificar, Él manda a ungir al que el Señor diga, Él manda a santificar, y vemos que la adoración al Señor siempre va precedida a limpieza, tanto externa como interna, ¿verdad? Porque el Señor es el que nos manda, en el versículo 7 dice, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Siempre esta palabra nosotros la vemos y siempre estamos diciéndola a diario, pero es que el Señor sí mira esa parte de dentro. En el contexto, en el concepto hebreo, cuando dice Dios mira el corazón, este concepto incluye emociones, voluntad, intelecto y deseos. El fervor por Dios del corazón de David fue la razón primordial porque Dios lo escogiera como rey de Israel, porque el Señor sí veía su corazón. El Señor sabía que David lo amaba. El Señor no tenía no estaba por ningún momento pensando que David no lo amaba. El Señor lo conocía porque es el Señor el que conoce todas las cosas. Entonces nosotros aquí vemos que dice, Jehová no había elegido a ninguno de los 7 hijos de Isaí, ¿verdad? Él entonces le dijo a Samuel, le vino y dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Porque comenzar sin tener en cuenta que había otro hijo, nadie se había acordado de David, que era el menor, no tenía la certeza que Dios lo había elegido a los otros 7, no había esa certeza, pero nadie se había acordado que faltaba un hijo. Entonces cuando Samuel hace la pregunta, dice, sí, falta el menor, David. Entonces empieza a decir Samuel, envíen por él y no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Esa expresión maravillosa, manden por él, pensamos que ya Samuel tenía que saber si de los otros 7 no eran los hijos y faltaba uno, tenía que sentir que ese era el rey. Por eso envíen por él y no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Nadie puede sentarse a la mesa hasta que no llegara David. Y así ocurrió, que hasta que él no llegó no se sentaron a la mesa, porque David cuidaba las ovejas, estaba por allá lejos, detrás, pero el lugar de la mesa de David ya estaba separado por Dios. Nadie puede ni podía disfrutar el banquete hasta que David no llegara. Y es igual, hoy mismo nadie se sienta a la mesa hasta que tú no estés ahí, hasta el lugar que el Señor te haya mandado a ocupar. Nadie comerá de lo que Dios tiene preparado para ti en ese momento para David. Y también dice que aunque crea que nosotros no pertenecemos a algún lugar o no es nuestro sitio, el Señor nos incluye en ese tiempo para ocupar ese lugar, para asumir ese llamado al que el Señor nos manda
en todo tiempo, a ocupar un lugar que Él nos ha dado, sino que nosotros muchas veces nos llenamos de miedo, no sentimos ese llamado, estamos ocupados en otras cosas, nos escondemos, divagamos, le damos vuelta y caemos en el mismo círculo, experimentamos otras cosas. Pero si el Señor tiene un llamado para ti, ese llamado ahí va a estar y va a perdurar toda la vida. Eso te persigue todo el tiempo, porque dice, Dios dijo al profeta cuando vio a David, es él. Le dijo a Samuel, es él. Cuando entró David, era rubio, era hermoso, de ojos claros, y el Señor envía por ti donde quiera que tú estés. Va a enviar. El Señor te hace entrar. El Señor te va a sentar en un lugar de honra, porque ese es nuestro Dios. El Señor te va a ungir, y cuando ese llamado de la gracia de Dios está sobre ti, nadie lo puede parar. Entonces, en esta mañana, meditando es para decirte que el Señor está contigo y que te está llamando donde quiera que tú estés a ocupar ese lugar especial que Él tiene para ti, porque el Señor te unge especialmente. Y dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre David y su vida nunca más fue igual, ¿verdad? Que David tuvo cambios, y así tenemos nosotros cambios igual cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Hay una unción especial de Dios en cada una de nuestras vidas. Hay una unción y un mover poderoso del Espíritu Santo muy diferente en nuestras vidas, porque Dios nos ha dado esa unción para cumplir el propósito que Dios tenga con cada uno de nosotros, así como lo hizo en la vida de David. Dios dice que nos ha dado una medida de su presencia, que de Dios ha sido depositada sobre ti, y lo más importante es proteger esa medida de la presencia de Dios, y que ha sido depositada, ¿verdad?, sobre cada uno de nosotros. Y ungirnos es la responsabilidad del Señor, y proteger esa unción es nuestra responsabilidad. Y Dios nos capacita para la tarea que queramos llevar. Él es el único que puede hacer eso a través del Espíritu Santo. Dice la palabra que vino sobre David con poder, y ese día estuvo el Espíritu Santo. Dice, el 13 dice, y desde aquel día en adelante de Jehová el Espíritu Santo vino sobre David, ¿verdad? Desde ese día. Entonces dice que el Espíritu Santo vino con poder, y también nosotros seguimos mirando la palabra y nos damos cuenta que el Señor nos capacita para llevar a cabo una tarea, ya lo hemos dicho, pero queremos resaltar que Dios hace esa elección y le da atributos para llevar una responsabilidad con cualidades indispensables, como era ser el rey de Israel. No había chance para David, no lo habían mentado, no lo habían escogido, pero Dios elige y escoge y se interesa hasta por el último de la fila. A David no lo mostraron, a David no lo tuvieron en cuenta, a David no contaba, ¿verdad? Pero resulta que la presencia de Dios estaba con él. Y esa es la presencia de Dios, si estaba con él, es recompensado en público, ¿verdad? Esa recompensa es el resultado, las victorias de el lugar secreto. Cuando nosotros tenemos un lugar secreto, que oramos, que buscamos al Señor, que estamos delante de su presencia, van a haber recompensas en público. Esa es la recompensa de David en público, porque él tenía su lugar secreto con el Señor, y eso lo hacía el Señor. Y después vemos a lo último que Dios hace un referente tuyo. ¿Por qué? Porque vemos en Primera de Samuel, aquí mismo en este versículo 16, pero del 17 en adelante vemos nosotros 16, 17 y 18 dice la palabra que entonces Saúl respondió a sus criados: búscame pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Entonces vemos que el Señor también hace un referente de tu vida. Y aquí en Primera de Samuel 16, del 17 al 18, lo que acabamos de leer.
una referencia importante que están dando sobre David, preparando un camino para que David llegara hasta donde estaba Saúl a tocar, porque él estaba buscando a alguien. Y miren la referencia tan maravillosa, un muchacho vigoroso, fuerte, pero en la nueva versión internacional dice que sabe tocar el arpa, que es valiente, que es hábil, que es guerrero, que es de buena presencia. Además, dice la palabra, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Varias veces mientan quién es su padre, como quien dice, para que no haya error. Es el papá de David, Isaí, el de Belén. Y vemos que la presencia de Dios alegra el rostro, la presencia de Dios nos da paz, la presencia de Dios nos da alegría, nos da salud, nos da bienestar, nos hace más fuerte, nos hace creíble la palabra. Cuando hay presencia de Dios en nuestras vidas, se refleja en nuestro rostro, en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestra parte física, pero Dios también nos riega de talentos, nos riega de cosas maravillosas. Dios siempre está dispuesto a aconsejarnos, es el resultado de su presencia y Dios cumple las promesas que haya hecho para cada uno de nosotros. En este meditar los estamos invitando a que cada uno de donde se encuentren, en el lugar que estén, en sus casas, en sus oficios, en sus trabajos, en sus ministerios, que ocupen ese lugar que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que no nos dé miedo, que pensemos qué es lo que queremos hacer para el Señor, y si aún no sabemos, el Señor nos va a ayudar, busquemos la presencia del Señor, que Él nos va a regar de esos talentos maravillosos. En 2 de Samuel, en el 7:8, dice, yo te saqué del redil de detrás de las ovejas y te coloco adelante. Está diciendo que David estaba detrás de las ovejas, perdido, que nadie se había dado cuenta que existía, solamente Dios, y eso es más que suficiente, es lo más importante, porque con el Señor sí tenía un contacto directo con David, y dice, yo te saqué detrás y te coloco adelante como rey de Israel para que gobiernes mi pueblo. Entonces, para todo, siempre vamos a ser promocionados hacia el destino que Dios tiene para nosotros. Dios nos saca del anonimato, Dios nos desarrolla y nos instruye en el llamado que tenga. Lo que nuestro corazón esté anhelando, eso lo vamos a hacer porque el Señor nos va a ayudar cuando ponemos todo delante de su presencia. Hay que vencer muchas cosas y entrar en intimidad con el Señor para poder ser promovidos. Y nosotros tenemos que avanzar, tenemos que meternos en la presencia con el Señor y tenemos que vencer esos miedos, esos temores, esos leones, esos osos que nos acechan, porque David fue tomado de su responsabilidad de las ovejas para transformarse en el rey de Israel. Venía de un oficio muy de atrás para pasar a un oficio de rey. O sea, fue preparado, fue capacitado, fue instruido por el Señor. Pero cuando el Espíritu Santo está en tu ser, Dios gana todas nuestras batallas. Cuando Cristo vino, como el buen pastor, ¿verdad?, que da su vida por sus ovejas. En Juan 10:11 dice, este pastor fue levantado de los muertos por nosotros. Fue levantado, la muerte no lo venció, Él se levantó para darnos vida y vida en abundancia. En Hebreos 13:20 dice que ahora está sentado a la diestra del Padre. Y al igual que David fue hecho rey, Cristo el pastor es ahora el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y está sentado en la parte celestial, en el trono de su antepasado David. Y en verdad, Él es el gran descendiente de David. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces te bendecimos en este día y le damos toda la gloria al Señor, porque en ocupa tu lugar. El Señor te está invitando a que ese Rey de Reyes y Señor de Señores está vivo y está pidiendo tu vida, está pidiendo que entregues su vida a Él, que le busques, que le ame, que Él te va a dar el lugar de privilegio que estás necesitando o que tú estás queriendo encontrar.
Te damos gracias, Señor, y te bendecimos y te glorificamos por esta palabra. Bendecimos tu nombre y, Señor, te damos toda la gloria y la honra porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores que has venido a rescatar nuestra vida y a hacernos ocupar un lugar importante en tu reino. Te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén.